circunstancia más difícil, tú tienes el control de cada aspecto de nuestra vida. Y por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias porque tus cuidados son eternos, Señor. Y aún no ha salido la palabra de nuestra boca cuando tú de antemano sabes nuestra necesidad. Por eso, Señor, nos presentamos delante de ti sabiendo que has de responder a nuestras necesidades conforme a tu gran voluntad, conforme a tu soberanía. Señor, presentamos estas peticiones de oración que son el reflejo de tu pueblo que clama a ti, que te busca a ti. Señor, aquí hay enfermedades difíciles, algunas de ellas incurables, intratables. Aquí hay problemas de familia, situaciones difíciles, pero tú tienes el control, Señor, y has de responder conforme a tu gran voluntad. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Apelamos a tu misericordia también para que nos hables. Aparta, Señor, toda distracción. Quita todo obstáculo que nos impide escuchar tu palabra, y cumple el propósito por el cual le envías, trayendo consuelo, liberación, trayendo paz, Señor, al afligido. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, reconociendo que Él vive. Les invito a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 4. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y estamos, hermanos, en el episodio del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Por lo que vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 11. Dice la palabra del Señor: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, este encuentro de Jesús con la mujer samaritana tiene una conexión muy íntima, muy relacionada con los relatos precedentes a esta historia. Y la razón de por qué está íntimamente ligado es porque lo que el Evangelio de Juan quiere demostrar es que en la persona de Jesús, el Antiguo Testamento y por ende el judaísmo mismo alcanzan toda su plenitud. Incluso Jesús rebasa el judaísmo de su época. La razón de por qué estoy diciendo que este pasaje del capítulo 4 está tan íntimamente conectado a los relatos que ya estudiamos es porque, si usted se fija, el elemento del que más se habla acá en el capítulo 4 es del elemento del agua. Eso es de lo que se está hablando en este capítulo 4, del agua que da vida.
Pero también, hermanos, ese elemento del agua ya lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo número 2, donde el Señor Jesús en las bodas de Caná, el agua insípida que se utilizaba para los rituales de purificación, Jesús la transforma en vino que da alegría. Pero note que el elemento que aparece en las bodas de Caná es el tema del agua. Igualmente, hermanos, en el encuentro de Jesús con Nicodemo, la noche que él lo llegó a buscar, dentro de la conversación que el maestro tiene con este dirigente judío, el Señor Jesús asocia el tema del agua con el espíritu, y por eso es que él dice: quien no nazca del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y ahora, hermanos, en este capítulo 4, lo que encontramos es que Jesús está declarando o está hablando que Él puede dar agua que da vida. Entonces usted puede notar que efectivamente este relato o este encuentro de Jesús con la samaritana tiene una conexión con los relatos anteriores, donde hemos encontrado las bodas de Caná y el encuentro de Jesús con Nicodemo. La semana pasada yo les decía a ustedes que los pozos o manantiales eran sitios de encuentro donde las personas, hermanos, resolvían muchos de sus conflictos sociales en Medio Oriente. Fue el caso, por ejemplo, de Jacob, de Isaac, de Moisés, incluso cuando llega a las tierras de Madián y tiene que enfrentar un conflicto al que se estaban involucrando las hijas de Jetro, porque los pozos eran esos sitios públicos donde las personas armonizaban y también discutían, pero eran lugares de resolución de conflictos. Y acá, hermanos, nos encontramos con una mujer que tiene grandes conflictos. La samaritana era excluida, por ejemplo, de la sociedad judía solo por el hecho de pertenecer al pueblo samaritano. Ya hemos señalado que judíos y samaritanos no se llevan entre sí, pero aparte de esa separación que existe o que existía entre judíos y samaritanos, la mujer, la samaritana, es marginada por las mismas mujeres de su mismo pueblo. Nadie se quiere relacionar con una mujer que tiene una vida bastante libertina o que ha tenido muchos fracasos sentimentales y emocionales. Por eso es que hemos visto a la mujer haciendo algo que usualmente no se hacía, y era ir al pozo o ir al manantial al mediodía. Yo les decía a ustedes la semana pasada que la costumbre o la norma era que las mujeres iban a estos lugares o muy temprano en la mañana o ya por la tarde. El hecho que la mujer escoja el mediodía, la hora más caliente, la hora, hermanos, más calurosa, es porque ella sabe que a nadie le gusta estar cerca de ella. Las mujeres no quieren tener ninguna relación con ella. Entonces vea, marginada por la sociedad judía, marginada por las mismas mujeres samaritanas, y si por eso fuera poco, utilizada por los hombres en su deseo de ser amada, de ser correspondida emocionalmente. Todas sus relaciones han sido relaciones rotas. Una tras otra se van sumando a la larga lista de fracasos en los que aquella mujer no ha podido consolidar ni siquiera una sola relación. Lo que la mujer no sabe es que todos esos conflictos, todo ese profundo sentimiento de rechazo que ella experimenta, va a tener una solución sin darse cuenta, sin andarlo buscando. El Señor Jesús se propone a darle solución a su conflicto. Y la razón de ese deseo es, hermanos y hermanas, el amor
que ya Jesús le comienza a expresar cuando le dice: si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Note que Jesús está diciendo: mujer, si tú te dieras cuenta que yo no he venido a sacar algún provecho de ti, como lo han hecho estos hombres, de tus relaciones, si supieras, mujer, que el don que yo te voy a dar va a calmar tu sed para siempre, tu sed de marginación, tu sed de rechazo, tu sed de fracaso, si supieras lo que Dios te puede dar. Pero vea eso, es Dios el que quiere dar. Pero ¿qué implica ese don que Dios le quiere entregar a aquella apesadumbrada mujer que iba todos los días al mediodía al pozo de Jacob? Indiscutiblemente, hermanos, que ese don al que Jesús está haciendo referencia es el don ofrecido por Dios en la persona de Jesús. En realidad son tres cosas unidas y conectadas las que implica el don de Dios. Porque Jesús le ha dicho: si supieras lo que Dios puede dar. Está hablando de un don, está hablando de un regalo. Bueno, entonces hagámonos la pregunta: ¿cuál era ese regalo al que Jesús estaba haciendo referencia? Y son tres cosas que están unidas íntimamente y que las vamos a ver a lo largo de este Evangelio de Juan. En primer lugar, Jesús es ese don que Dios ha entregado a la humanidad. En segundo lugar, es su revelación, es decir, que Él nos dará todo lo que necesitamos saber acerca del Padre. El segundo aspecto de ese don es su revelación. Y el tercer elemento es la vida dinámica, la vida que brota del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que el que tiene al Hijo lo tiene todo, esa es una gran verdad. Porque conociendo al Hijo podemos conocer quién es el Padre. Pero quien nos permite identificar al Hijo y saber todo lo que es el Padre es solamente por la vida que el Espíritu Santo le da al creyente cuando éste nace de nuevo, que es de lo que se habló en la conversación de Jesús con Nicodemo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Bueno, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Su muerte en la cruz nos limpia de todo pecado. Pero también Jesús nos ha dado su revelación. Sabemos quién es el Padre a través de Él. Y también, hermanos, dentro de ese don que Jesús nos ha dado la morada del Espíritu Santo, por medio del cual auténticamente podemos ser adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, que es de lo que se va a hablar más adelante. Entonces, ese es el don de Dios: Jesús, la revelación del Padre y la vida del Espíritu Santo. Ahora vea que el versículo 11 dice: la mujer dijo: Señor. Esta es la primera vez que aparece en el Evangelio de Juan ese título de Señor. Pero acá, hermanos, la mujer lo está utilizando como un nombre de respeto, pero que poco a poco va a ir graduando a lo largo del Evangelio de Juan. En la medida en que Jesús se vaya revelando, el nombre Señor va a tomar las connotaciones que hoy usted y yo conocemos. Señor como Dios. Pero acá es un tema de respeto. Entonces la mujer se dirige a Jesús con mucho respeto y le dice: Señor. Note que aquí hay un cambio, porque la primera respuesta de la mujer hacia Jesús es: tú siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana. O sea, le habla con desprecio, pero ahora ya su actitud
es de respeto, Señor. Pero también, hermanos, a pesar de que hay una actitud de respeto, el Señor Jesús le plantea una dificultad y le dice: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? La mujer, ya le dije, le está planteando una dificultad o un impedimento al Señor Jesús para que le provea de esa agua a la que Jesús ha hecho referencia. Porque la mujer sigue pensando que esa agua proviene de algún manantial. Jesús, sin embargo, está hablando del agua que da vida eterna. Pero la mujer está pensando de un agua que calma la sed física y que la puede calmar para siempre. Pero ahí hay un tema importante y quiero que lo note. En el planteamiento de dificultad de la mujer hacia Jesús, la mujer le está diciendo: yo tengo algo que tú no tienes. Porque yo tengo, vamos a decirlo de esta manera, tengo mi cubeta con la que yo puedo sacar agua de este pozo o de este manantial. Y yo le decía a usted la semana pasada, no piense que el pozo o el manantial es como los que conocemos ahora, de un agujero en el suelo rodeado por una especie de pared de piedra o de cemento, donde hay un armazón y hay una polea y usted saca agua. No es ese el pozo al que estamos haciendo referencia acá. En realidad era como una especie de estanque donde habían unas gradas que había que descender y sacar agua y luego volver a subir. Eso era de todos los días, descender y ascender. Pero la mujer tiene el instrumento con el que puede sacar el agua. Y Jesús ya le pidió que le diera de beber. Pero la mujer le dice: ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. Entonces la mujer, ¿qué está reflejando ahí? La mujer está nuevamente reflejando su prejuicio religioso y su egoísmo frente a Jesús. ¿Por qué decimos que su prejuicio religioso se lo está planteando a Jesús? Porque ya lo dijo la mujer: nosotros no utilizamos las mismas cosas, porque si yo uso algo tuyo, Jesús, tú me vas a contaminar a mí o yo te puedo contaminar a ti. Ese es un prejuicio religioso. La mujer necesita el agua y en todo caso bien podría ella aprovechar la oferta que el Señor Jesús le está haciendo de decirle: yo te voy a dar agua. Pero mire qué egoísmo de la mujer. Yo sé que tú me estás ofreciendo agua, pero yo no te puedo prestar mi instrumento para sacar esa agua. Y eso habla del egoísmo de la mujer. Y muchas personas, hermanos y hermanas, son igualmente así. Piensan que cuando usted les invita a la iglesia, a asistir a la célula, piensan que quizás hay algún asunto escondido. Lo que pasa es que vos me querés llevar a la iglesia para que el pastor me saque dinero, por eso es que me querés llevar. O tú me llevas a la célula porque tú tienes algún otro interés. Y la gente piensa que aún el beneficio que se pueda recibir es porque es que es imposible que alguien dé algo gratis sin nada a cambio. Y el egoísmo de la mujer es la que le está impidiendo ni siquiera tener la humanidad de poderle prestar el instrumento a Jesús para que él pueda tomar agua y dársela a ella, si ese es el pensamiento que ella está teniendo. Entonces, si hay algo que impide que las personas vengan al evangelio, son dos cosas: su prejuicio religioso y su egoísmo. Todavía existen personas que dicen: es que yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay amor. Pero vea lo que hay detrás de esa afirmación: la iglesia está para que me dé amor a mí.
y no hemos entendido que somos llamados no a recibir amor, sino a dar del abundante amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y por eso es que las personas se vuelven egoístas, aún en su prejuicio religioso. Y ahí, hermanos, es donde Jesús tiene que reubicar a esa mujer. Dice el versículo 12, vea lo que la mujer le va a decir. Aparte de tener ese prejuicio religioso, ese egoísmo, verso 12: ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Irónicamente, esta pregunta que la mujer está haciendo es una verdad que está proclamando en su pregunta. Por supuesto, hermanos, que Jesús es superior a Jacob. ¿Cuántos sabemos eso? Jesús es superior a Jacob. En la pregunta que la mujer está haciendo, ella está afirmando una verdad. Jesús es superior a Jacob. Pero aquí nos encontramos con otra tradición y otro prejuicio religioso de la mujer. Porque si usted revisa todo el Antiguo Testamento, no hay ni un solo pasaje del Antiguo Testamento donde se diga que Jacob haya heredado ese pozo o ese manantial a alguno de sus descendientes. Y mucho menos hay una referencia en todo el Antiguo Testamento que él haya bebido de ese pozo, su familia y su ganado. No hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde está sacando la mujer esta afirmación? De sus tradiciones religiosas, de sus inventos, de sus ideas. Si hay otro impedimento por el cual las personas no se acercan al evangelio, es cuando tienen muchos prejuicios religiosos, cuando tienen muchas ideas religiosas que no tienen ningún fundamento. El día de ayer, hablando con una persona, él afirmaba con mucha seguridad la existencia de Jesús a partir de lo que se conoce como el sudario de Turín, que es como un manto que se encontró supuestamente con el que cubrieron a Jesús cuando él fue sepultado en la roca cavada donde colocaron su cuerpo. Y que dicen que cuando Jesús resucitó, dejó impregnado ese sudario con manchas de su sangre y también con ciertas partículas, ¿verdad?, de su piel. Y él decía, es que ahí se comprueba, decía, que Jesús existió. Y eso del tal sudario, hermanos, eso es un invento, eso es una mentira. No se puede comprobar científicamente. Ni la Iglesia Católica, que es muy dada a las reliquias religiosas, se atreve a asegurar eso. Pero ¿por qué esta persona llegaba a asegurar ese tipo de ideas? Por sus tradiciones. Porque de seguro vio algo ahí en internet, en Wikipedia, no sé dónde, que aseguraba eso. Y así también hay personas que tienen prejuicios religiosos. La mujer creía que ese pozo se los había heredado Jacob. Incluso aseguraba que Jacob había bebido de ese pozo, que su familia había bebido de ese pozo y que hasta sus animales habían bebido de ese pozo. Pero ¿qué era todo eso? Su tradición sin fundamento. Y eso, hermanos y hermanas, también habla de algo más, que esa afirmación esconde las tradiciones de aquella mujer que de generación en generación van pasando una tras otra, una tras otra. Pero esas tradiciones han sido incapaz de calmar su sed, han sido incapaz de cambiarle la vida. Que ella supiera que ese pozo era el pozo de Jacob, que ella supiera que ese era el pozo del que hasta había bebido Jacob, el patriarca,
¿En qué había cambiado su vida? En nada. ¿En qué había cambiado su rechazo? En nada. ¿En qué había cambiado o prevenido que siguiera fracasando en lo que seguía fracasando? En nada. Como también de esta persona que yo le digo, que esta persona supiera, suponiendo que fuera cierto eso del manto de Turín, ¿en qué ha cambiado que él sepa que ese manto fue con el que cubrieron a Jesús y que por medio de él ha llegado a la conclusión de que Jesús sí existió? ¿En qué ha cambiado su vida? En nada. Igualmente las tradiciones. Las tradiciones, hermanos, no cambian la vida de ninguna persona. Las personas pueden estar repitiendo y repitiendo cosas y las hacen porque creen que eso está en alguna parte de la Biblia. Una vez hablando con una persona, tratando de evangelizarlo, él quería, voy a decirlo así, llevársela también de teólogo. Y él me decía: mira, hermano, como dice la Biblia, yo no sé en qué parte dice, pero dice que ni una hoja de un árbol se mueve sin que Dios no lo permita. Yo no sé dónde lo dice la Biblia, pero lo dice. No es cierto. Usted sabe que ese pasaje no existe. Sí sabe, ¿verdad? Que los veo callados. Tal vez existe en San Invento 33:4, ¿verdad? Pero la gente acepta esas tradiciones. Pero las tradiciones por sí mismas no cambian la vida de una persona. Pero también tenemos personas que son muy tradicionales dentro de las iglesias evangélicas, que vienen a sus cultos, participan de toda la liturgia, pero eso no cambia en nada la vida de esas personas. Oiga lo que le voy a decir. Que usted sepa que es la verdad, que usted conozca incluso la buena doctrina, la sana doctrina, pero esa enseñanza no aterriza a su corazón, eso no tiene ningún provecho. Porque lo único que cambia el corazón, hermanos, es cuando finalmente vivimos esa verdad que creemos. Y eso es lo que la mujer no está entendiendo. Ella había repetido esa tradición entre los samaritanos. Este pozo nos lo dejó Jacob, y de él bebió él y su familia y hasta sus animales. Pues sí, pero ¿y eso en qué le había cambiado a ella? En nada. Que tú digas también: es que yo tengo la tradición de mis padres, es que yo siempre he creído en lo que mis abuelos me han dicho. ¿Y eso en qué te ha cambiado la vida? En nada. Y mire que Jesús, hermanos, no se pone a discutir. Versículo 13: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Hermanos, la mujer, cuando le preguntó a Jesús: ¿eres tú superior a Jacob, que nos dio este pozo? Aunque está señalando una tradición, está reconociendo una verdad que se le planteó frente a ella, y es esta: aquí hay dos proveedores de agua. Uno, al que yo identifico, según la mujer, como Jacob. Jacob nos dio este pozo y de esta agua hemos bebido generación tras generación. Y ahora tienen a otro proveedor de agua, que es Jesús. Entonces la mujer ahora tiene que decidir de qué agua va a tomar. Si va a seguir bebiendo del agua de las tradiciones que no han cambiado su vida, que han aumentado su sed al punto que ha tenido fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso en sus relaciones, o si finalmente va a decidir tomar del agua que le da Jesús. Pero yo ya le decía algo a usted: ¿es Jesús superior a Jacob? ¿Sí o no, hermanos? No, de verdad, ¿es Jesús superior a Jacob? ¿Sí o no? Entonces, si Jesús es superior a Jacob, el agua que da Jesús es superior a la de ese pozo.
era superior a la de ese manantial. Por eso, hermanos, es que entonces ahora la mujer tiene que decidir. Si te quedas con este proveedor llamado Jacob, vas a seguir bebiendo de tus tradiciones, pero vas a quedar con la misma sed, insatisfecha, fracasando una y otra vez en tus relaciones. Pero si bebes del agua que yo te doy, esa agua te dará vida y vida eterna. La pregunta que la mujer le hizo: ¿eres tú acaso superior a Jacob? Más adelante los fariseos se la van a hacer cuando lleguemos al capítulo 8 y los fariseos le pregunten: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Jesús les pregunta eso. Perdón, los fariseos le preguntan eso a Jesús: ¿eres tú acaso mayor que Abraham? Y el Señor Jesús va a decir: por supuesto. Si Abraham hasta me ama, porque sabe que yo soy superior a él. Entonces esto nos coloca frente a una verdad, ante una sed tan insaciable que tenemos todos los seres humanos. Usted tiene que decidir con qué va a llenar esa sed. Hay gente que trata la manera de calmar esa sed con mujeres, con riqueza. Hay gente que trata de calmar esa sed con el reconocimiento, con drogas, con muchas cosas. Pero el problema es que entre más sigan bebiendo de esa agua, su sed sigue incrementando y el vacío se hace más grande. Y ahora, hermanos, es cuando nosotros tenemos entonces que entender por qué Jesús le dice: mira, todo el que beba de esta agua va a volver a tener sed. El que quiere llenar sus vacíos emocionales con relaciones va a volver a tener sed. Una vez se pregunta por qué esta mujer que se separó de un hombre maltratador va y se busca otro que es peor que el anterior. Y uno dice: ¿qué le pasa? Sencillo, porque está volviendo nuevamente a la misma fuente de agua y otra vez la está dejando sedienta. El que es drogadicto o alcohólico dice: bueno, con una satisfago mi necesidad, pero se da cuenta que con una no satisface ese deseo, ese vacío que tiene. Entonces dice: con dos, y ahora con tres, y ahora con cuatro, y ahora con cinco, y la dosis va sumando, subiendo. Y uno se pregunta: ¿y que este hombre no sabe que eso le hace daño? ¿Por qué de manera tan necia vuelve una y otra vez y pareciera ser que se equivoca más todavía? ¿Sabe por qué? Porque está bebiendo de un agua que lo deja más sediento cada vez más. Entonces Jesús dice: si tú sigues bebiendo de esta agua, vas a tener sed otra vez. Si sigues llenando tu sed con el agua de los hombres, con el agua de Jacob, vas a volver a tener sed. Pero aquí viene la oferta de Jesús, verso 14: el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá, oiga, en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces Jesús está poniendo la oferta. Tú decides si quieres seguir bebiendo del manantial de Jacob y vas a seguir teniendo sed. Y ese manantial, ya le dije, representa las tradiciones, representa los conflictos no resueltos de esa mujer, pero ahora también se tiene frente a ella un manantial de vida y de vida eterna, que es Él mismo. Y Jesús garantiza algo: si tú bebes del agua que yo te voy a dar, no vas a volver a tener sed jamás. Está garantizado. Y dice: sino que dentro de él esa agua se convertirá
en un manantial del que brotará vida eterna. Fíjese, hermano, que a partir de esta leyenda que circulaba entre los samaritanos, que ese pozo se los había heredado Jacob, hay un targum, o una historia, por decirlo de alguna manera, obviamente que no está en la Biblia. Pero esa historia lo que dice es que cuando Jacob quitó la losa que cubría el estanque, el agua brotó y estuvo brotando y brotando agua por 20 años. Pero a los 20 años esa agua se secó. Ahora Jesús está diciendo que del interior del hombre o del interior de la mujer, como era el caso de ella, brotará agua, pero dice que brotará eternamente. Jesús lo que está diciendo es: los manantiales humanos no son eternos, pero mi agua sí es eterna. Es una agua que calma la sed para siempre. No vamos a tener necesidad de más. Y otro elemento interesante de este pasaje, cuando acá la traducción dice brotará vida eterna, ese verbo brotar en el griego es jalestai. Y jalestai, hermanos, es un verbo que se utiliza para indicar el movimiento rápido de un ser vivo. Es decir, cuando algo está en movimiento, pero se está moviendo de manera rápida, y que de tan rápido que se está moviendo que comienza a bullir con fuerza, con poder. Lo curioso es que ese verbo solamente se utiliza así, de esta manera, con el agua en este pasaje de la Biblia. Pero ¿por qué le llamo su atención a esto? En la Septuaginta, es decir, la traducción que se hace del hebreo, de las escrituras del Antiguo Testamento, de hebreo al griego, se utiliza el verbo jalestai en relación cuando el Espíritu de Dios, por ejemplo, tomó a Sansón, a Saúl y a David. Tal vez usted recuerde el pasaje cuando Samuel le dice, por ejemplo, a Saúl, y le dice: mira, Saúl, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Pero dice que va a venir con poder, es decir, es con un movimiento intenso. Pero ese movimiento intenso, ese empujón fuerte del Espíritu, Samuel le dice a Saúl: podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, porque Dios estará contigo. Y en la traducción de los 70, en la Septuaginta, se utiliza el verbo jalestai. Y esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque si ese es el verbo que se utiliza en el verso 14, cuando Jesús dice: va a brotar vida eterna, un manantial del que brotará vida eterna, está hablando del movimiento, del poder del Espíritu Santo, que es capaz de cambiar la vida de una persona. Cuando el Espíritu Santo vino a Saúl, Saúl fue mudado en otro hombre. Y dice la Biblia que Saúl comenzó a profetizar. Cuando el Espíritu de Dios vino a Sansón, él tuvo una fuerza sobrenatural. Es decir, que de lo que se está hablando es que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, hay una transformación, un movimiento que se comienza a generar desde adentro hacia afuera. Acá, hermanos y hermanas, los que hemos tenido una conversión, los que hemos recibido el don de Dios expresado en Jesús, en su revelación y en el Espíritu Santo, sabemos de ese empujón que el Espíritu Santo nos dio para dejar cosas que antes hacíamos.
¿Se acuerda cuántas veces usted quiso cambiar por su propia fuerza? ¿Se acuerda cuántas veces usted quiso dejar la bebida? ¿Se acuerda cuántas veces usted quiso dejar a todos los maridos y mujeres que usted tenía? Y quizás usted decía: hoy sí le voy a decir a esa vieja que ya no más, que hoy sí la voy a dejar. Y cuando llegaba donde la mujer que no era su esposa le decía: mi flaquito, mira, ¿y por qué me vas a dejar si nosotros nos amamos? Y aquel hombre que iba tan aguerrido, que decía que hoy sí la voy a dejar, volvía a caer nuevamente. O como el hombre que quiere dejar la bebida: hoy sí, ya no más. Y otra vez volvía a tomar el siguiente domingo. ¿Por qué las personas no pueden cambiar? ¿Por qué las personas no pueden dejar sus vicios y sus pecados? Porque para abandonar al verdugo del pecado se necesita una fuerza poderosa que solamente se encuentra en la presencia del Espíritu Santo, que rompe las cadenas y que cambia la vida de los hombres. Hoy lo que Jesús le está diciendo es: mira, mujer, solo bebes de mi agua y vas a cambiar de una manera que no vas a tener necesidad de andar buscando marido, porque tu sed va a ser llena con mi agua, con mi presencia, con mi Espíritu Santo. Eso, hermanos y hermanas, nos dice algo importante. La religión solo cambia a las personas de afuera, en apariencia, pero la gente sigue igual. En una ocasión yo me recuerdo de un vecino. Él siempre se ponía borracho, ebrio, todos los fines de semana. Siempre se ponía ebrio, a pichinga, como dicen los salvadoreños. Así era. Pero cuando venía la Semana Santa, dejaba por esos días la bebida y era de los que iban cargando el santo entierro. Y quizás como se movían así, ¿verdad? Cuando van cargando, quizás ya los bolitos lo había dejado ya predispuesto para ese movimiento. Pero solo esa semana dejaba la bebida. La semana mayor era la única vez en que lo podíamos ver bien. Pero de ahí volvía otra vez a su vicio, hasta que llegó el día en que su sed fue calmada con el encuentro con el Hijo de Dios. Y Jesús cambió completamente su vida. Y el hermano ya falleció. Falleció, por cierto, por una cirrosis hepática a causa de su vida vieja. Pero murió, hermanos, sin volver a tomar nunca más, porque su sed quedó satisfecha en la persona de Jesús. Jesús no estaba hablando de darle agua estancada a la mujer, o de un manantial que con el paso del tiempo se iba a terminar secando. No, mira hasta dónde llega Jesús. Mira, mujer, tú tomas un poco de mi agua y de tu interior habrá un manantial que brotará para vida eterna. Va a brotar vida eterna de ti, mujer, y tu sed quedará satisfecha. ¿Cuándo es que nosotros calmamos nuestra sed? No es con las tradiciones. ¿Cuándo es que nosotros calmamos nuestra sed? Cuando recibimos el don de Dios. Y ya lo dije, ese don es su Hijo Jesucristo. Es cuando le reconocemos como Señor y Salvador. Es cuando entendemos que el Padre lo envió a Él para morir por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y es en ese momento cuando creemos y confesamos que somos pecadores y que Él es nuestro Señor, es que el Espíritu Santo viene sobre nosotros de manera poderosa y rompe todas nuestras cadenas. Amén. Si no, ¿cómo explica usted su cambio?
porque tiene fuerza de voluntad. No, hermano. Cuando una persona se encadena nuevamente al pecado, y que estuvo aquí en la iglesia y que quizás hasta privilegio de haber tenido, y vuelve otra vez a su vida vieja, a encadenarse. En una ocasión yo me recuerdo una persona que me decía: mire, pero es que yo no puedo. Yo estuve en la iglesia, pero yo no puedo ahora dejar a esta persona, no puedo dejar mi vicio. Entonces yo llego a la conclusión: esta persona nunca conoció al Señor. Porque nosotros podemos pecar, hermanos y hermanas, conociendo al Señor, pero inmediatamente el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que está como un manantial vivo, nos dice: hey, ¿qué te pasa? Si yo te he dado el poder para que venzas al pecado, ¿por qué te dejas? Y viene el Espíritu Santo de manera poderosa y nos da la fuerza para vencer nuestro pecado, para vencer nuestros vicios, para vencer nuestros malos hábitos. Si usted dice: es que yo no puedo cambiar, hermano, así soy yo, está ofendiendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le ha dado poder. El Espíritu Santo le ha dado poder. Y si usted no se mantiene firme, una de dos: o es un gran aguado, o no ha conocido al Señor. Pero el Espíritu Santo está aquí para cambiarlo en otra persona. El Espíritu Santo no es para andar haciendo shows ni espectáculos, como algunos hermanos y hermanas tan torpemente manosean el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido dentro de nosotros cuando creímos en Jesús, para que nuestra vida sea distinta, sea diferente. Mire, yo le aseguro que esta mujer, después de ese encuentro con Jesús, fue a decirle a su sexto marido: papito, aquí están las maletas, te me vas de la casa, porque a partir de este momento yo comienzo a seguir a mi Jesús. Su vida cambió. Ese es el cambio, hermanos, que Jesús promete si bebemos de esa agua. Pero tú no puedes beber agua de un manantial y del otro. Tienes que beber solo del agua que da Jesús. Solo tienes que beber del agua que da Jesús. El agua que da Jesús, hermanos y hermanas, es un agua que no solamente hace un cambio de apariencia. Por eso es que usted se fija, aquí a nadie le andamos diciendo: mire, para ser cristiano tiene que hacer esto, póngase esto, quítese esto, haga aquí, haga allá. Y mire, lea este manual que son las normas de la iglesia. Aquí nuestra única norma es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Aquí a nadie le andamos diciendo: quítese, ponga, haga, muévase. Nadie. Porque nosotros entendemos que el Espíritu Santo es Dios, es real, y Él cambia la vida de las personas. El cambio que el Evangelio propone no es un cambio estético, maquillado. El cambio que el Evangelio propone es un cambio radical, de transformaciones profundas para la vida. Ese es el Cristo que predicamos, hermanos. ¿Cuántos predicamos a ese Cristo? Ese es el Cristo que predicamos, y su Evangelio y su agua, el agua que da vida, el agua que calma la sed. O alguien todavía suspira por la verbena en julio. Ay, ¿cómo estará eso? De que dicen que las fiestas patronales hoy se van a poner buenas, van a traer al combo no sé qué, a la banda no sé cuál. ¿Cómo extraño el olor de la mota y de la cocaína? ¿Hay alguien así aquí? Yo creo que no, hermanos. Si a nosotros, cuando hablamos de nuestra vida, pena nos da lo que nosotros éramos, porque sabemos que la verdadera vida y la vida en abundancia solamente se encuentra en Jesús, el Hijo de Dios. Dicen amén a eso. Así que
Así que los amigos que no conocen de Jesús, aquí están las dos fuentes: la fuente de tu vida arruinada o la fuente que salta para vida eterna. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación. Para aquellas personas que desean beber de esta agua, les invito para que en el lugar donde están, beba del agua que Jesús le da, el agua que calma su sed. ¿Y cómo recibe esa agua? Reconociendo que es pecador y que necesita a Jesús como Salvador. Si usted quiere que sus pecados sean perdonados, póngase en pie, vamos a orar por usted. O incluso si usted se alejó del Señor, Dios le bendiga al caballero, pase, queremos orar por usted, hermano, ayúdenos. Si usted quiere también reconciliarse con el Señor, venga, pase, como lo hace esta vida ya. Si hay alguien que quiera reconciliarse también con el Señor, póngase en pie. Tal vez usted se alejó del Señor y comenzó a beber del agua de Jacob, del agua de las tradiciones, del agua de la mundanalidad, del agua del pecado, y ahora volvió a quedar sediento. Pero todavía dentro de usted sabe que Jesús calma la sed. Venga, póngase en pie, quiero orar por usted. Si usted quiere reconciliarse, si usted quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie o levante su mano como lo hizo esta vida ya, como lo hizo este caballero. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Vas a seguir intentando llenar y calmar tu sed con hombres, con mujeres, con vicios, con dinero? ¿Qué resultado te ha dado eso? Te ha dejado más sediento. Pero si bebes del agua de vida que Jesús ofrece, tu vida será diferente. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús, mujer? ¿Quieres beber del agua que Jesús ofrece? Póngase en pie. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Habrá alguien más? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Vamos a orar por esta vida, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, y perdonas nuestros pecados. Lávale en tu sangre preciosa a este hombre que reconoce su sed de ti. Que tu Espíritu Santo venga esta noche con poder y calme su sed. Revélale, Señor, a tu Hijo Jesús, y que a partir de este momento Él tenga el poder que has prometido, mudándolo en otro hombre a través del nuevo nacimiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pongámonos en pie, hermanos, y confesemos esta verdad.
Señor, te damos las gracias porque tú has calmado nuestra sed. Porque tú, Señor, nos has dado la bendición, la oportunidad de conocerte a ti. Hemos recibido de ese don perfecto. Hemos recibido a tu Hijo Jesús, dándonos el perdón, dándonos la salvación. Nos has revelado al Padre por medio de ti. Y ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, quien nos da el poder, Señor, para resolver nuestros conflictos. Porque solo en ti hay vida eterna. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo con nuestras voces. Cristo, ¿qué otro? Solo tú tienes palabras de amor. Cristo, ¿a dónde más podría ir? démosle fuerte esa ofrenda de palmas al que ha calmado nuestra sed. Si son para Él, déselas fuerte. Amén. Bendita agua, hermanos. Vamos a orar, hermanos, en esta ocasión, pero lo vamos a hacer por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y preparémonos